Hola, doctor Bernal. Buenos días con todos, buenos días. Buenos días. Ya podemos iniciar, ya podría también compartir. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar, recordar un tema muy importante, ¿no? Que ocurrió ya desde hace varios años. Si yo les digo la palabra COVID, pues muchos de las personas se nos viene a la mente muchas situaciones muy tristes, eh, de tiempos de incertidumbre, de esperanza, de solidaridad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de COVID, muchos hace 4 o 5 años nadie me hubiera dado mucho llamado la atención, ¿no? Pero lamentablemente ahora pues todos tenemos algún familiar, primo, amigo, vecino que ha fallecido lamentablemente por esa pandemia. Entonces, el motivo del día de hoy, si bien es cierto es recordar esto, es estar siempre alerta. Como parte de nuestro sistema de gestión, también es oportuno de hacer recordar sobre las nuevas eh, normativas o actualizaciones de la normativa que están saliendo sobre COVID, ¿no? Tanto sobre cómo actuar en el centro laboral como la vacunación también, ¿no? Entonces, vamos a hacer un recordar ahorita. Vamos a proyectar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando generalmente de el motivo de la charla es hablar sobre COVID, ¿no? Identificar los peligros y riesgos, ¿no? Y proponer mecanismos de control, ¿no? Recordemos que el COVID es un virus, es un coronavirus, ¿no? Que tiene la estructura muy parecida, es como una llave, ¿no? Para que pueda entrar el virus a nuestro cuerpo, tiene que abrir una puerta. En nuestro cuerpo hay, digamos, estructuras como las llaves y las chapas. El virus del COVID tiene estas estructuras que son como llaves y que hay unas estructuras muy parecidas en su contraparte en los pulmones, en los alveolos, ¿no? Que los permite ingresar por estas estructuras. Por eso que la mayoría de los síntomas que produce el COVID son síntomas respiratorios, porque es la puerta de entrada, produciendo síntomas como una gripe común hasta la famosa neumonía, ¿no? Donde mucha gente requirió oxígeno, respiradores artificiales para que puedan superar esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo se transmite el COVID? Se transmite a través de las gotitas que una persona bota al momento de estornudar, toser o hablar, ¿no? Entonces, estas gotitas se transportan más o menos 1,5 metros, 2 metros de las personas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas más comunes, recordar que durante todos estos años hemos estado hablando de variedades, cepas, ¿no? Alfa, delta, COVID, eh, que tenían diferentes características. Algunas variaciones hacían que esta variante pueda afectar a ciertos grupos de preferencia. Por ejemplo, afectaba más a los obesos, a los hipertensos, a los diabéticos, o que tenían alguna cierta comorbilidad o enfermedad. Pero los síntomas generales que se presentaban en la fiebre, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, hasta la dificultad para respirar. Como a medida que fueron mutando, que fueron evolucionando, los síntomas también fueron agregándose, cambiando, eliminándose, ¿no? Por ejemplo, una época que se nos iba el gusto y el olfato, ¿no? Uy, ya tengo COVID, ya no huelo, ya no. Después, una época que las personas se les aflojaba el estómago, tenían dolores abdominales, estoy con COVID. Entonces, cada cepa tenía síntomas específicos, pero siempre se mantenía la fiebre, la tos, el estornudo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de cepas, es que el virus va a ir mutando.
va a ir cambiando progresivamente, ¿no? Y esto lamentablemente a la automedicación, al uso de indiscriminado de los antibióticos cuando no era necesario. Entonces, cuando hablamos de una cepa, seguimos hablando del COVID, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en la parte inferior dos estructuras del mismo color, dos estructuras que tienen la misma cantidad de bracitos, dos estructuras que tienen la misma forma de sus brazos, de sus extensiones. Entonces, doctor, son iguales, pero algo ha cambiado. Claro, el de la derecha es más grande, ¿no? Entonces, estamos hablando de la cepa asiática, americana. Mantienen características básicas comunes, pero hay algún pequeño cambio, alguna pequeña mutación que lo hace más, que tenga, que sea más, que tenga más predisposición por algunas personas, más obesos, más diabéticos, más eh, algún efecto nutricional. Entonces, todo eso va a ir evolucionando día a día, ¿no? Entonces, para evitar el contagio siempre se mantiene en condiciones generales, ¿no? Si es que yo debo mantener, lavarme siempre frecuentemente las manos, evitar tocarme la nariz, los ojos o parte de las mucosas. Si voy a toser o estornudar, siempre debo toser en la flexura del codo, ¿no? O utilizando mi casaca, mi saco, de repente puedo tapar y estornudar para que no se bote. Uso de mascarilla. El uso, la mascarilla es un elemento de seguridad, pero más para evitar que yo me contagie, es un, como puedo decir, es un sentido de responsabilidad social. Si yo estoy resfriado y estornudo libremente, esas gotículas, esa saliva va a estar esparcida por todo el ambiente. Entonces, si yo tengo conciencia y estoy estornudado, puedo pedir una mascarilla, puedo pedir un elemento de seguridad, me pongo en mascarilla y si yo estornudo, todo se va a quedar en la mascarilla y ya no voy a contagiar a mis compañeros o a mi familia, ¿no? Por eso, si es que estoy resfriado, de preferencia usar permanentemente una mascarilla. Mantener distanciamiento, sí, como le dije, cuando yo hablo, las gotitas de saliva caen alrededor de 1,5 metros más o menos, ¿no? Entonces, de preferencia siempre. Ya no es obligatorio, pero sí podríamos prevenir, ¿no? Entonces, para usar estos equipos de seguridad también hay formas de colocar. Muchas veces hemos visto estas mascarillas, estos respiradores famosos N95, se utilizan como si estuviera agarrando un tazoncito, las ligas hacia abajo, hago presión contra mi cara y coloco las ligas hacia atrás, ¿no? Y para posterior asegurar la mascarilla a nivel de la nariz para que no se escape ninguna partícula. Otros elementos tenemos esas mascarillas coreanas, la KN95, las famosas KN95, que tienen orejitas, ¿no? Entonces agarro, me lavo las manos siempre, agarro de las orejas, me la pongo en la nariz, llevo las liguitas por detrás de la oreja y hago presión a nivel de la nariz. ¿Para qué? Para que no salga las gotículas de saliva, ¿no? Entonces, hay otros tipos, hemos visto de esta también que son KN95, pero son boca de pato que le dicen las coreanas. Igual me la coloco, esas sí tienen ligas que van hacia atrás y expando la mascarilla y hago presión en la nariz, ¿sí? Ya sea cualquier tipo de respirador o mascarilla que yo use, siempre tengo que eliminarlo en los contenedores rojos. Recuerden que cuando está en un contenedor rojo quiere decir que el objeto tiene material biocontaminante, o sea, tiene mi saliva, tiene mi sudor. Entonces, lo elimino, me puedo poner otra, me lavo las manos y me coloco otra mascarilla o simplemente ya la desecho. Cuando una persona tiene COVID, sí es cierto, todavía se presentan casos, sí. El COVID no se ha ido, el COVID está presente, pero ya no nos afecta como antes. Esta enfermedad muchas veces los protocolos se van a ir actualizando. Por ejemplo, la última es de 2024, el año pasado, ¿no? En cual decía que el COVID ya no se requiere el aislamiento. ¿Se acuerdan que nos daban 7 días? Primero 2 semanas, luego 7 días. Entonces, todas estas recomendaciones han ido cambiando. Ahora yo puedo tener COVID y puedo seguir trabajando. Si es que no tengo o no tengo un estado grave de salud, puedo seguir trabajando. Puedo utilizar quién va, si yo presento un síntoma respiratorio, puedo comunicar y mi jefe me pueden derivar a un centro de salud dependiendo de los síntomas que presente.
¿no? Voy a ser evaluado por el médico y dependiendo de sus síntomas, el médico va a decidir si es que me da descanso o no me da descanso. El médico también puede, no necesita una prueba para poder diagnosticar. En base a los síntomas y signos, ya puede indicar es un caso sospechoso de COVID y las recomendaciones que va a recibir. Desde volver a su puesto de trabajo utilizando mascarilla hasta un descanso médico, dependiendo del tipo o el estado del compromiso de mi estado de salud. No, siempre si es que yo tengo un estado muy grave y me diesen descanso médico, voy a reposar, voy a estar en mi casa, no voy a hacer actividad física, no voy a estar exponiéndome, ¿sí? Voy a lavar siempre las manos, usar mascarilla, ¿no? Utilizar elementos descartables generalmente, ¿no? Normalmente sí es que el médico sugiere que haga un descanso médico. Normalmente ya no hay aislamiento por sospecha de COVID, ya no hay pruebas de tamizaje, ya no hay pruebas aleatorias, entonces simplemente la normativa indica que ya las pruebas han sido descartadas. Además, el médico no requiere obligatoriamente una prueba para poder diagnosticar, ¿sí? ¿Cuál es la primera o la principal línea de defensa contra el COVID? La vacunación, ¿no? Cuando yo me vacuno, siempre tengo que saber dónde me voy a vacunar, qué medicamentos me van a aplicar, cuánto es la dosis, todos estos parámetros, la enfermera que me coloca la vacuna tiene que indicarme. Señor, se le va a poner esta marca, este tipo, ¿no? Intramuscular, subcutáneo, y a la hora que se le está aplicando, ¿ya? Entonces, las vacunas han tenido una variación significativa, ¿no? Hace 4 o 3 años podíamos hablar de la primera, segunda, tercera, cuarta dosis, quinta dosis, pero a partir del año pasado ya se eliminó, ya se retiró del esquema de vacunación esta primera, segunda, tercera dosis. Ahora solamente se hablan de las dosis bivalentes, monovalentes, ¿no? Que se pueden aplicar en todos los trabajadores. Entonces, si yo tuve un esquema de vacunación incompleto, ya no voy a conseguir la tercera o cuarta dosis, simplemente monovalente, bivalente, y con eso cierro mi esquema de vacunación, ¿no? Si es que yo ya tengo todo el esquema completo, puedo ponerme una vacuna de refuerzo, una bivalente, monovalente, dependiendo de la exposición en el establecimiento de salud, ¿no? Entonces, existen diferentes situaciones. Las vacunas, eh, las vacunas, si bien es cierto, no son obligatorias, pero muchos clientes siempre nos están pidiendo nuestro carnet de vacunación, ¿no? Entonces, ya que es una medida de prevención, una medida de protección para cuidar nuestra salud. Entonces, las vacunas siempre van a estar disponibles, gratis, ¿no? En todos los centros de vacunación. Entonces, esta última actualización me va a generar, eh, va a estar aplicada, mejor dicho, a todas las personas que no se han vacunado, que tengan vacunaciones incompletas o que ya tengan las vacunas completas si quieren utilizar algún refuerzo, ¿sí? Aparte de estas vacunas, también se recomienda las vacunas de la influenza estacional. Normalmente ya han llegado en el mes de mayo, normalmente suelen llegar las vacunas de la influenza estacional, que es la gripe común que siempre ha existido. Y siempre se van a vacunar porque es como los virus de la computadora que requieren una actualización, una mejora. En este caso, se recomienda mantener su esquema de vacunación actualizado de COVID y la vacunación de la influenza. Existe una tercera vacuna que generalmente se aplica a personas mayores de 60 años o con enfermedades pulmonares obstructivas, asma, que es la famosa vacuna del neumococo, que se aplica una sola vez en la vida. Esta vacuna sí es una sola, ¿no? Pero, o mejor dicho, se va a requerir el uso en forma, se aplica a personas mayores de 50 años, ¿sí? Todas estas vacunas son gratuitas, se encuentran en los establecimientos de salud. De MINSA o de salud, ustedes se pueden vacunar indistintamente, ¿no? Entonces, si estamos en un lugar donde no hay una salud muy cerca, pueden ir a cualquier posta y los van a vacunar, tengan o no tengan seguro, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que queríamos hacer recordar en este caso sobre el COVID, ¿no? El COVID no se ha ido, el COVID está presente, mantengamos las recomendaciones de seguridad para poder cuidarme a mí y cuidar sobre todo a nuestra familia, ¿no? De repente
llego con un resfriado a la casa donde hay personas adultos mayores, menores, voy a contagiar a todos. Simplemente usar mi mascarilla. Si estoy en mi puesto de trabajo, solicitar una mascarilla y colocarme si es que tengo síntomas respiratorios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queríamos conversar el día de hoy. Es una información muy puntual sobre haciéndole recordar sobre la pandemia y las infecciones por el COVID. Al término de esta charla se les va a brindar una pequeña evaluación, ¿no?, de opción múltiple para que puedan responder para evaluar la eficacia de la charla. Si hay alguna pregunta, tenemos los medios establecidos, tenemos el WhatsApp, tenemos el contacto a través de la asistente social, tienen mi número donde podemos resolver alguna duda. Y estamos conectándonos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias con todos, buenos días, buenas tardes.